Módulo 13. Administración tributaria. Unidad 3. El ilícito tributario. Sesión 6. Delitos fiscales. Texto de apoyo. Presentación. En esta sesión continuarás con el estudio de los ilícitos tributarios, específicamente de los delitos fiscales que surgen del derecho del Estado para imponer penas a quienes cometen actuaciones delictivas, específicamente en el ámbito fiscal. Con el paso del tiempo se ha considerado que los delitos fiscales son un instrumento para una recaudación tributaria eficaz y sobre todo un medio de represión de conductas contrarias al equilibrio de las finanzas públicas. La regulación de estos delitos está contemplada en el Código Fiscal de la Federación, por lo que, partiendo de esta legislación, se analizará cómo surgen los delitos fiscales, su clasificación, sus elementos, así como las penas previstas para cada uno de ellos. Definición del ius punendi. Considerando que la unidad en la que se localiza esta sesión es sobre el ilícito tributario, debe recordarse que es toda controversia a las normas fiscales y que lo constituyen las infracciones y los delitos fiscales, los cuales se encuentran regulados en el capítulo 2 del título 4 del Código Fiscal de la Federación. Para iniciar el estudio del tema, es necesario primero establecer con claridad la definición del ius punendi y su relevancia en el sistema jurídico fiscal. El ius punendi es el derecho del Estado para imponer pena al transgresor de conductas previstas como delitos. En este sentido, y aplicándolo al campo del derecho fiscal, el ius punendi es de suma relevancia en virtud de la importancia que tiene imponer una pena a conductas delictivas en el ámbito fiscal para proteger el interés del fisco federal y que con esto se obtengan ingresos tributarios que el Estado necesita para destinarlos al gasto público. Según González, el ius punendi debe tener límites como base en su limitación. En él se fundamenta el modelo de Estado que cada sociedad escoge. Cuanto mejor regulado jurídicamente se encuentre el derecho a castigar, mayor seguridad jurídica en la sociedad se tendrá, mayor y mejor cumplimiento y respeto de las normas y leyes se logrará, menos excesos y daños a la sociedad con el uso de la pena causarán, y mayor creencia en el derecho y en las leyes conseguirá. 1995. En las infracciones de índole fiscal se observa que la sanción es pecuniaria, ya que se establecen multas para los infractores, mientras que en los delitos fiscales la sanción es privativa de la libertad, ya que ameritan la pena de prisión, por lo que es la naturaleza de la sanción la que determinará cuándo se está frente a una infracción o un delito fiscal o frente a ambos. La palabra pena deriva del latín poena y es el castigo impuesto por la autoridad legítima al que ha cometido un delito o falta. Instituto de Investigaciones Jurídicas 2007. Según la definición de Ignacio Villalobos, la pena es un castigo impuesto por el poder público al delincuente con base en la ley para mantener el orden público, 1990. El Estado, al sancionar las conductas mediante penas, tiene la finalidad de castigar, ejemplificar, intimidar y reprimir. Castiga. Corrige toda vez que quien incurre en la comisión de los delitos fiscales se reprime aplicando la consecuencia de la norma, que es la pena de prisión. Ejemplifica. A través de la aplicación de la pena al que comete el delito, sirve de escarmiento para el delincuente y de ejemplo a la sociedad para que se observe la efectiva aplicación de la amenaza vertida en la ley. Lo anterior es de suma importancia si se recuerda que en los delitos fiscales se lesiona a la hacienda pública, por lo que se pretende que los contribuyentes sean conscientes a través del ejemplo de otros, pues se les pueden aplicar consecuencias por sus conductas ilícitas. Como señala Carrasco, uno de los puntales de la economía es la percepción tributaria y el mejor medio para aumentarla es el castigo ejemplificador. 2008. Reprime toda vez que impide que una persona realice la conducta señalada en la descripción legal, en virtud de que sabe que le será aplicable una consecuencia jurídica, intimida,
en virtud de que con la descripción legal y con el establecimiento de sanciones consistentes en pena de prisión, trata de intimidar al contribuyente, a los solidarios responsables, depositarios, interventores o servidores públicos para que no cometan las conductas descritas en los tipos específicos, en virtud de que si las realizan, les serán aplicables las penas señaladas en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, en relación con el control del ius punendi, Arrioja opina que, si bien es cierto que el fisco le asiste el pleno derecho de reprimir con toda severidad las conductas fraudulentas que le deparen serios perjuicios económicos, también lo es que, en especial en esta materia, el ciudadano que puede verse afectado en su libertad personal, su honra y en su reputación de negocios o profesional, igual tiene derecho a que se le respeten las garantías de legalidad y audiencia consagradas por la Constitución General de la República, 1996. De lo anterior se resume que uno de los más importantes rubros de la economía nacional es el de la percepción tributaria, es decir, la economía deriva de los tributos de los mexicanos, por lo que es importante que exista un incremento para que existan recursos destinados al gasto público, por lo que, para aumentar el cumplimiento de los contribuyentes, el Estado crea delitos fiscales y con ello origina el castigo ejemplificador, evitando así el incremento a la evasión fiscal en el país. Aspectos generales de los delitos fiscales. La definición de delito es establecida en el Código Penal Federal, el cual indica que delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Sin embargo, no establece una definición de delito fiscal, por lo que, a efecto de comprender el tema, se dirá que delito fiscal son las conductas reguladas por el Código Fiscal de la Federación como delitos especiales en materia fiscal. El sistema jurídico fiscal mexicano sanciona como este tipo de delitos tanto las conductas engañosas como las simples omisiones, lo cual se desprende del Código Federal Tributario. Se dice que para que sea sancionada penalmente una conducta lesiva a los intereses de la hacienda pública, debe contener peculiaridades propias como son el artificio o el engaño, de tal manera que solo aquellos comportamientos que denoten ser comportamientos intolerables y sumamente peligrosos para la sociedad son exclusivamente los que se deben sancionar con pena. González, 1995. En este rubro es importante que identifiques dos aspectos relevantes tratándose de delitos fiscales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá el carácter de víctima o ofendida en los procedimientos penales y juicios relacionados con delitos fiscales. Los sujetos que pueden cometer este tipo de delito son los contribuyentes, los responsables solidarios, los sujetos con ellos relacionados, es decir, depositarios, interventores y servidores públicos, así como todos los que realicen la conducta descrita en el Código Fiscal de la Federación. Responsables de los delitos fiscales. Sobre el tema de la responsabilidad de los delitos fiscales, el artículo 95 del Código citado señala: Artículo 95. Son responsables de los delitos fiscales quienes 1. Concierten la relación del delito. 2. Realicen la conducta o el hecho descritos en la ley. 3. Cometan conjuntamente el delito. 4. Se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo. 5. Introduzcan dolosamente a otro a cometerlo. 6. Ayuden dolosamente a otro para su comisión. 7. Auxilien a otro después de su ejecución, cumpliendo una promesa anterior. 8. Tengan la calidad de garante derivada de una disposición jurídica, de un contrato o de los estatutos sociales en los delitos de omisión, con resultado material por tener la obligación de evitar el resultado típico. 9. Derivado de un contrato o convenio que implique desarrollo de la actividad independiente. Propongan, establezcan o lleven a cabo por sí o por interpósita persona actos, operaciones o prácticas de cuya ejecución directamente derive la comisión de un delito fiscal. Encubrimiento. En cuanto al encubrimiento, el mismo ordenamiento establece en su precepto 96. Artículo 96. Es responsable de encubrimiento
en los delitos fiscales quien, sin previo acuerdo y sin haber participado en él, después de la ejecución del delito, 1. Con ánimo de lucro, adquiera, reciba, traslade u oculte el objeto del delito a sabiendas de que provenía de éste, o si de acuerdo con las circunstancias debía presumir su legítima procedencia, o ayude a otro a los mismos fines. 2. Ayude en cualquier forma al imputado para eludir las investigaciones de la autoridad o sustraerse de la acción de ésta, u oculte, altere, destruya o haga desaparecer los indicios, evidencias, vestigios, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo, o asegure para el imputado el objeto o provecho del mismo. El encubrimiento a que se refiere este artículo se sancionará con prisión de 3 meses a 6 años. Requisitos de procedibilidad. Un aspecto importante tratándose de delitos fiscales son los requisitos de procedibilidad. Para proceder penalmente por estos ilícitos, de acuerdo con lo previsto en el Código Fiscal de la Federación, es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formule querella, la cual la constituye la petición que hace la parte ofendida para que se persiga un delito, si tal petición es exigida por la ley para que pueda ejercitarse la acción penal. La querella constituye automáticamente una limitación al Estado en su intervención punitiva, que queda condicionada a la petición del ofendido. González, 1995. La formulación de querella es necesaria en los siguientes delitos: actos sancionados con las penas para el contrabando, artículo 105 del Código Fiscal de la Federación; defraudación fiscal, artículo 108 del Código Tributario; delitos relacionados con el Registro Federal de Contribuyentes, artículo 110 del citado Código; delitos diversos, artículo 111 del citado Código; delitos de depositarios e interventores, artículo 112 del Código Fiscal de la Federación; delitos de servidores públicos que ordenen o practiquen visitas domiciliarias o embargos sin mandamiento escrito de autoridad fiscal competente, artículo 114 del multicitado Código. Declare que el Fisco Federal ha sufrido perjuicio. A esto se le conoce como la declaratoria de perjuicio que el Fisco Federal ha sufrido. Esta se da cuando se omite el pago de contribuciones y es necesario en los siguientes supuestos: contrabando, artículo 102 del Código Fiscal de la Federación; robo de mercancías en recinto fiscal o fiscalizado, así como destrucción o deterioro doloso de mercancía, artículo 115 del citado Código. En los delitos fiscales en que sea necesaria querella o declaratoria de perjuicio y el daño o perjuicio sea cuantificable, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará la cuantificación correspondiente en la declaratoria o querella, la cual surtirá efecto solo para el procedimiento penal. Declaratoria de contrabando. Este requisito solo es necesario en los casos de contrabando de mercancías por la que no deben pagarse impuestos y requieran permisos de autoridad, o de mercancías de tráfico prohibido. No se formula esta declaratoria si el monto de la omisión no excede 155,610 pesos o de 10% de los impuestos causados, el que resulte mayor. Tampoco se formulará la citada declaratoria si el monto de la omisión no excede el 55% de los impuestos que deban cubrirse cuando la misma se daba a inexacta clasificación arancelaria por diferencia de criterios en la interpretación de las tarifas contenidas en las leyes de los impuestos generales de importación o exportación, siempre que la descripción, naturaleza y demás características necesarias para la clasificación de las mercancías hayan sido correctamente manifestadas a la autoridad. Los procesos por delitos fiscales que se persigan por querella, declaratoria de perjuicio o declaratoria de contrabando de mercancías se sobreerán a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando los imputados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien esos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de la propia Secretaría. La petición se hará discrecionalmente antes de que el Ministerio Público Federal y el asesor jurídico formulen el alegato de clausura y surtirá efectos respecto a las personas a que la misma se refiera. Denuncia de hechos.
Debe recordarse que la denuncia es el acto por el cual se da conocimiento a la autoridad por escrito o verbalmente de un hecho contrario a las leyes, con objeto de que ésta proceda a su averiguación y castigo. El Código Fiscal de la Federación establece que en los demás casos que no prevean la formulación de querella y declaratoria de perjuicio o declaratoria en los casos de contrabando, bastará la denuncia de los hechos ante el Ministerio Público Federal. Prescripción de la acción penal. El derecho a formular la querella, declaratoria y declaratoria de perjuicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público precluye y por lo tanto se extingue la acción penal en 5 años que se cumplirán a partir de la comisión del delito. Este plazo será continuo y en ningún caso se interrumpirá. La acción penal en los delitos fiscales prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad que señala este código para el delito de que se trate, pero en ningún caso será menor de 5 años. Con excepción de lo dispuesto por los artículos 105 y 107, primer párrafo del Código Penal Federal, la acción penal en los delitos fiscales prescribirá conforme a las reglas aplicables previstas para dicho código. A su vez, los referidos artículos de dicho ordenamiento establecen, artículo 105, la acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad que señala la ley para el delito de que se trate, pero en ningún caso será menor de 3 años. Artículo 107. Cuando la ley no prevenga otra cosa, la acción penal que nazca de un delito que solo puede perseguirse por querella del ofendido o algún otro acto equivalente prescribirá en 1 año, contado desde el día en que quienes puedan formular la querella o el acto equivalente tengan conocimiento del delito y del delincuente, y en 3, fuera de esta circunstancia. Pero una vez llenado el requisito de procedibilidad dentro del plazo mencionado, la prescripción seguirá corriendo según las reglas para los delitos perseguibles de oficio. Clasificación y penas. Los delitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación se clasifican en nominados e innominados. Delitos nominados. El ordenamiento legal en cita solo otorga nombre a 2 delitos, el contrabando y la defraudación fiscal, por lo que los restantes delitos se contemplan en el siguiente rubro. Delitos innominados. Son a los que el legislador no da propiamente un nombre específico, por lo que se encuentran dentro de este rubro todas las conductas especificadas en el capítulo 2 del título 4 del Código Fiscal de la Federación, con excepción del contrabando y la defraudación fiscal. Delito de contrabando. Este delito se encuentra contemplado en el artículo 102, que a grandes rasgos señala: lo comete quien introduzca al país o extraiga de él mercancías, omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas complementarias que deban cubrirse, sin permiso de autoridad competente cuando sea necesario este requisito, de importación o exportación prohibida, quien interne mercancías extranjeras procedentes de las zonas libres al resto del país en cualquiera de los casos anteriores, así como quien las extraiga de los recintos fiscales o fiscalizados sin que le hayan sido entregados legítimamente por las autoridades o por las personas autorizadas para ello. No se formulará declaratoria de perjuicio si el monto de la omisión no excede de 155,610 pesos o del 10% de los impuestos causados, el que resulte mayor. Tampoco se formulará la citada declaratoria si el monto de las omisiones no excede del 55% de los impuestos que deban cubrirse cuando la misma se deba a inexacta clasificación arancelaria por diferencia de criterios en la interpretación de las tarifas contenidas en las leyes de los impuestos generales de importación o exportación, siempre que la descripción, naturaleza y demás características necesarias para la clasificación de las mercancías hayan sido correctamente manifestadas a la autoridad. Todos los supuestos en los cuales se presume cometido el delito de contrabando están en el artículo 103 del citado código, por lo cual se pueden consultar en la legislación. Pena del delito de contrabando. Para este delito se encuentran contempladas las sanciones con pena de prisión en el artículo 104. 1.
De 3 meses a 5 años si el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias omitidas es de hasta 1.104.530 pesos respectivamente, o en su caso la suma de ambas es de hasta 1.656.780 pesos. 2. De 3 a 9 años si el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias omitidas excede de 1.104.530 pesos respectivamente, o en su caso la suma de ambas excede de 1.656.780 pesos. 3. De 3 a 9 años cuando se trate de mercancías cuyo tráfico haya sido prohibido por el Ejecutivo Federal en uso de las facultades señaladas en el segundo párrafo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En los demás casos de mercancías de tráfico prohibido, la sanción será de 3 a 9 años de prisión. 4. De 3 a 6 años cuando no sea posible determinar el monto de las contribuciones o cuotas compensatorias omitidas con motivo del contrabando o se trate de mercancías que requiriendo de permiso de autoridad competente no cuenten con él, o cuando se trate de los supuestos previstos en los artículos 103 fracción 9, 14, 19 y 20 y 105 fracciones 5, 12, 13, 15, 16 y 17 de este código. Para determinar el valor de las mercancías y el monto de las contribuciones o cuotas compensatorias omitidas, solo se tomarán en cuenta los daños ocasionados antes del contrabando. Sobre la equiparabilidad del delito de contrabando, el artículo 105 del citado código señala a quienes son establecidas las penas del delito de contrabando. Para conocerlas, se recomienda su consulta. Según lo establecido en el artículo 107 del Código Fiscal de la Federación, el delito de contrabando se considera que es clasificado cuando se cometa 1. Con violencia física o moral en las personas. 2. De noche o por lugar no autorizado para la entrada o salida del país de mercancías. 3. Ostentándose el autor como funcionario o empleado público. 4. Usando documentos falsos. 5. Por 3 o más personas. Las calificativas a que se refieren la fracción 3, 4 y 5 también serán aplicables al delito equiparable al contrabando previsto en el artículo 105 del Código multicitado. Defraudación fiscal. Este delito se encuentra previsto en el artículo 108 del multicitado Código, el cual indica que comete este delito quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Estas omisiones comprenden indistintamente los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales. El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal de operaciones de procedencia ilícita se podrán perseguir simultáneamente. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero. Penas del delito de defraudación fiscal. El artículo 108 del Código Fiscal de la Federación prevé las penas con las que se sancionará el delito de defraudación, las cuales son las siguientes. 1. Con prisión de 3 meses a 2 años cuando el monto de lo defraudado no exceda de 1.540.350 pesos. 2. Con prisión de 2 años a 5 años cuando el monto de lo defraudado exceda 1.540.350 pesos, pero no de 2.310.520 pesos. 3. Con prisión de 3 años a 9 años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de 2.310.520 pesos. Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de 3 meses a 6 años de prisión. Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta en un 50%. Según el referido artículo 108, el delito de defraudación y su equiparable, contemplado en el artículo 109, serán calificados cuando se originen por, inciso A, usar documentos falsos, B, omitir
reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen, siempre que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de expedirlos. Se entiende que existe una conducta reiterada cuando durante un periodo de 5 años el contribuyente haya sido sancionado por esa conducta la segunda o posteriores veces. Inciso C. Manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de contribuciones que no le correspondan. Inciso D. No llevar los sistemas o registros contables a que se esté obligado conforme a las disposiciones fiscales o asentar datos falsos en dichos sistemas o registros. Inciso E. Omitir contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas. Inciso F. Manifestar datos falsos para realizar la compensación de contribuciones que no le correspondan. Inciso G. Utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones. Inciso H. Declarar pérdidas fiscales inexistentes. Cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda se aumentará en una mitad. No se formulará querella si quien hubiera omitido el pago total o parcial de alguna contribución u obtenido el beneficio indebido conforme a este artículo lo entera espontáneamente con sus recargos y actualizaciones antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio, o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales. Se tomará en cuenta el monto de las contribuciones defraudadas en un mismo ejercicio fiscal, aun cuando se trate de contribuyentes diferentes y de diversas acciones u omisiones. Lo anterior no será aplicable tratándose de pagos provisionales. Equiparable a la defraudación fiscal. Este tipo de delitos lo contempla el artículo 109 del ordenamiento jurídico citado, el cual señala que será sancionado con la misma pena del delito de defraudación fiscal quien 1. Consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales deducciones falsas o ingresos acumulados menores a los realmente obtenidos o valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos o realizados o determinados conforme a las leyes. En la misma forma será sancionada aquella persona física que perciba ingresos acumulables cuando realice en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no compruebe a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento establecido en la ley del impuesto sobre la renta. 2. Omita enterar a las autoridades fiscales dentro del plazo que la ley establezca las cantidades que por concepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado. 3. Se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal. 4. Simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. 5. Sea responsable por omitir presentar por más de 12 meses las declaraciones que tenga carácter de definitivas, así como las de un ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente. 6 se deroga, 7 se deroga. 8. Darle efectos fiscales a los comprobantes digitales cuando no reúnan los requisitos de los artículos 29 y 29A de este código. Delitos relacionados con el Registro Federal de Contribuyentes RFC. Este tipo de delitos se encuentra regulado en el artículo 110 del Código Fiscal de la Federación. Omita solicitar su inscripción o la de un tercero en el Registro Federal de Contribuyentes por más de un año contado a partir de la fecha en que debió hacerlo, a menos que se trate de personas cuya solicitud de inscripción deba ser presentada por otro aún en el caso en que éste no lo haga. 2. Rinda con falsedad al citado registro los datos, informes o avisos a que se encuentra obligado. 3. Use intencionalmente más de una clave del Registro Federal de Contribuyentes. 4. Modifique, destruya o provoque la pérdida de la información que contenga el buzón tributario con el objeto de obtener indebidamente un beneficio propio o para terceras personas en perjuicio del fisco federal, o bien ingrese de manera no autorizada a dicho buzón a fin de obtener información de terceros. 5.
desocupe o desaparezca el lugar donde tenga su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio de domicilio al Registro Federal de Contribuyentes, después de la notificación de la orden de visita domiciliaria o del requerimiento de la contabilidad, documentación o información de conformidad con la fracción 2 del artículo 42 del Código, o bien después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya garantizado, pagado o quedado sin efectos, o que hubieran realizado actividades por las que deban pagar contribuciones, haya transcurrido más de un año contado a partir de la fecha en que legalmente tenga la obligación de presentar dicho aviso, o cuando las autoridades fiscales tengan conocimiento de que fue desocupado el domicilio derivado del ejercicio de sus facultades de comprobación. Delitos relacionados con diversas obligaciones. Esta clase de delitos se encuentra contemplada en el artículo 111 del citado código, el cual señala que se impondrá sanción de 3 meses a 3 años de prisión a quien 1. Se deroga, 2. Registre sus operaciones contables, fiscales o sociales en 2 o más libros o en 2 o más sistemas de contabilidad con diferentes contenidos, 3. Oculte, altere o destruya total o parcialmente los sistemas y registros contables, así como la documentación relativa a los asientos respectivos, que conforme a las leyes fiscales esté obligado a llevar. 4. Determine pérdida con falsedad. 5. Sea responsable de omitir la presentación por más de 3 meses de la declaración informativa a que se refiere el primer párrafo del artículo 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o presentarla en forma incompleta. 6. Por sí o por interpósita persona divulgue, haga uso personal o indebido a través de cualquier medio o forma de la información confidencial que afecte la posición competitiva proporcionada por terceros a que se refieren los artículos 46 fracción 4 y 48 fracción 7 de este código. 7. No cuente con los controles volumétricos de gasolina, diésel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, según sea el caso, a que hace referencia la fracción 1 del artículo 28 de este código, los altere o los destruya. Delitos cometidos por depositarios o interventores designados por las autoridades fiscales. Esta clase de delitos se encuentra contemplado en el artículo 112 del citado Código Tributario, el cual señala que se impondrá sanción de 3 meses a 6 años de prisión al depositario o interventor designado por las autoridades fiscales que, con perjuicio del fisco federal, disponga para sí o para otro del bien depositado, de sus productos o de las garantías que de cualquier crédito fiscal se hubieran constituido, si el valor de lo dispuesto no excede de 137,770 pesos. Cuando exceda, la sanción será de 3 a 9 años de prisión. Igual sanción, de acuerdo al valor de dichos bienes, se aplicará al depositario que los oculte o no los ponga a disposición de la autoridad competente. Delitos por destrucción de aparatos de control, alteración de máquinas registradoras por comprobantes de operaciones inexistentes. Este tipo de delito se encuentra contemplado en el artículo 113 del Código Fiscal de la Federación, el cual establece que se impondrá sanción de 3 meses a 6 años de prisión al que 1. Altere o destruya los aparatos de control, sellos o marcas oficiales colocados con fines fiscales o impida que se logre el propósito para el que fueron colocados. 2. Altere o destruya las máquinas registradoras de operación de caja en las oficinas recaudadoras o al que tenga en su poder marbetes o precintos sin haberlos adquirido legalmente o los enajene sin estar autorizado para ello. 3. Expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Delitos cometidos por servidores públicos. Este tipo de delitos se encuentran contemplados en los artículos 114 y 114b que a la letra dictan. Artículo 114. Se impondrá sanción de 1 a 6 años de prisión a los servidores públicos que ordenen o practiquen visitas domiciliarias o embargos sin mandamiento escrito de autoridad fiscal competente. Las mismas penas se impondrán a los servidores públicos
que realicen la verificación fiscal de mercancías en transportes en lugar distinto a los recintos fiscales. Artículo 114A. Se sancionará con prisión de 1 a 5 años al servidor público que amenazare de cualquier modo a un contribuyente o a sus representantes o dependientes con formular por sí o por medio de la dependencia de su adscripción una denuncia, querella o declaratoria al Ministerio Público para que se ejercite acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. Se aumentará la sanción hasta por una mitad más de la que resulte aplicable al servidor público que promueva o gestione una querella o denuncia notoriamente improcedente. Artículo 114b. Se impondrá sanción de 1 a 6 años de prisión al servidor público que revele a terceros, en contravención a lo dispuesto por el artículo 69 de este código, la información que las instituciones que componen el sistema financiero hayan proporcionado a las autoridades fiscales. Delito por el que se apodere de mercancía que esté en recintos fiscales. En el artículo 115 se menciona: se impondrá sanción de 3 meses a 6 años de prisión al que se apodere de mercancías que se encuentren en recinto fiscal o fiscalizado si el valor de lo robado no excede a 59,040 pesos. Cuando exceda, la sanción será de 3 a 9 años de prisión. La misma pena se impondrá a quien dolosamente destruya o deteriore dichas mercancías. Todas las descripciones típicas descritas con anterioridad son las que el Código Fiscal de la Federación contempla y que son consideradas delitos especiales en materia fiscal. Cierre. Los delitos fiscales surgen de la imperiosa necesidad del Estado de castigar las conductas que causan un perjuicio al patrimonio del erario federal, aminoran la recaudación tributaria y dañan el sistema financiero público. Ante ello, lo que se pretende con este sistema de sanciones privativas de libertad es que disminuya la evasión fiscal y se incentive el cumplimiento de las disposiciones fiscales.